hoy. Entonces Josué 20, verso 1, esta es la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. El Señor habló a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: designen las ciudades de refugio de las que yo les hablé por medio de Moisés, para que pueda huir allí el homicida que mate a una persona accidentalmente sin premeditación, a fin de que sirvan de refugio ante el vengador de la sangre. El que se refugie en alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no entregarán en su mano al homicida, porque mató a su prójimo sin premeditación, sin haberle tenido odio previamente. Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote que haya en aquellos días. Entonces el homicida podrá volver y venir a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces designaron a Quedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, a Siquem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y al otro lado del Jordán, al este de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la meseta, de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para los extranjeros que habitara entre ellos, para que pudiera huir a ellas cualquiera que matara a una persona accidentalmente y no muriera por mano del vengador de la sangre antes de compadecer delante de la asamblea. Los jefes de las casas paternas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: el Señor mandó por medio de Moisés que nos dieran ciudades en que habitáramos, con sus campos de alrededor para nuestros ganados. Entonces, conforme a la palabra del Señor, los hijos de Israel dieron a los levitas de sus propias heredades estas ciudades con sus campos de alrededor. Y posteriormente, el capítulo 21 nos habla acerca de las asignaciones a estos diferentes clanes de Coat, de Gersón y de Merari. Y nos vamos al verso 43 de este capítulo 21, que dice: así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirlos, porque el Señor entregó en su mano a todos sus enemigos. No falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hasta ahí entonces la lectura para hoy. Todos seguramente hemos oído o hemos leído alguna cosa acerca de la triste realidad de los refugiados de guerra. De hecho, el año pasado, el 2025, el mundo enfrentó una crisis histórica con más de 42.5 millones de refugiados y cerca de 70 millones de desplazados internos debido a conflictos principalmente en Sudán, Ucrania, Siria y Birmania, ¿verdad? Ahora estas personas huyen de la violencia, huyen de la persecución, buscando protección internacional, siendo en su mayoría recibidos por países vecinos. Y nosotros vemos eso a distancia. Y por lo general no nos sentimos muy afectados porque es lejos, no tiene nada que ver con nosotros, en fin. Ahora, el pasaje que acabamos de leer, particularmente el capítulo 20, nos habla de no refugiados de guerra, pero sí de ciudades de refugio, Y eso también nos parece extraño. Muchas veces desconocemos el propósito que estas ciudades tuvieron. Por eso pasajes como el capítulo 20 y también algo del capítulo 21
pasajes que tenemos hoy delante de nosotros, nos parecen insólitos, nos parecen distantes, nos cuesta entenderlos. Leemos estos textos y decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que a mí me gusta, que es el Evangelio? ¿Ah? Bueno, vamos a darnos cuenta que tiene mucha relación. Ahora, si pensamos en la realidad de los refugiados de guerra, a lo mejor vamos a tener algo que nos permitirá comprender mejor de qué se trata este asunto de las ciudades de refugio. Porque la pregunta es, ¿qué busca un refugiado? ¿Qué busca un refugiado? Bueno, protección. Quiere encontrar un lugar seguro. Él está huyendo de algún peligro. Y nosotros podemos entender eso. Podemos entender lo que es el peligro. Podemos entender lo que es huir. Podemos entender lo que es arrancar. Por tanto, en la medida en que estudiamos este texto, vamos a ver cómo Dios proveyó ciudades de refugio. Y al proveer esas ciudades de refugio, nosotros nos vamos a dar cuenta que nos dicen algo acerca de Dios, que nos dicen algo acerca del carácter de Dios. Ya hemos mencionado en nuestro estudio de este libro muchas veces los temas del juicio de Dios, los temas de la ira de Dios, y hemos visto la forma en que Israel, ¿verdad?, destruía a sus enemigos en esta guerra santa que Dios les había encomendado. Y a veces ciertamente la lectura ha sido difícil, ha sido complicada, ha sido un poco dura, especialmente cuando leímos, ¿verdad?, de ciudades enteras aniquiladas con todos sus habitantes. Pero en estos capítulos, particularmente en el capítulo 20, vemos que ese Dios que destruye a sus enemigos también es el Dios que ofrece refugio a todos aquellos que buscan misericordia. El mismo Dios que es un Dios de justicia, que es un Dios de juicio, también es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos particularmente en tres asuntos hoy a la luz de estos dos capítulos, capítulos 20 y 21 de Josué. En primer lugar, vamos a ver el justo juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Eso está en el capítulo 20, versos 1 al 9, o sea, todo el capítulo 20. En segundo lugar, vamos a ver el cuidado pastoral del pueblo de Dios. El cuidado pastoral del pueblo de Dios. Eso está en los primeros versículos del capítulo 21. Y por último, en tercer lugar, vamos a tener las promesas cumplidas por Dios. Y eso está ahí al finalcito del capítulo 21, versos 43 al 45. Entonces, tres cosas que vamos a ver hoy. El justo juicio de Dios, el cuidado pastoral del pueblo de Dios y las promesas cumplidas por Dios. Y con esto en mente, nuestro tema para hoy es un refugio para vivir. Un refugio para vivir. Vamos entonces con lo primero, el justo juicio de Dios. Si ustedes se fijan en el verso 3 del capítulo 20, se nos muestra allí el propósito de las ciudades de refugio. Dice, para que pueda huir allí el homicida que mate a una persona accidentalmente sin premeditación, a fin de que sirva de refugio ante el vengador de la sangre. ¿Cuál es el punto acá? Si alguien causaba accidentalmente la muerte de una persona, podía huir a una de estas 6 ciudades. Y la persona descrita aquí en el verso 3 como el vengador de la sangre era un pariente cercano del difunto cuya función era hacer justicia. Hacer justicia. De hecho, el término traducido como vengador de la sangre en hebreo es Goel Hadam. Y quizás ustedes se acuerden que en el libro de Ruth había un personaje llamado Boaz, que se le llama ahí el pariente redentor. El pariente redentor. ¿Y cuál es la responsabilidad de Boaz? Proteger, preservar a la familia casándose con Ruth. Pero el término traducido ahí en el libro de Ruth como pariente redentor es la misma palabra que encontramos aquí para el vengador de la sangre. O sea, Boaz era también un Goel. Un Goel. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque no se trata de un cualquiera que decide tomar la justicia por su mano. Que dice, se hará justicia y yo la voy a hacer. No. Se trataba de un rol reconocido
para un miembro de la familia en el antiguo sistema de justicia israelita. Pero una vez establecido este rol, la Biblia es tremendamente realista acerca de nuestro corazón. ¿Qué quiero decir? Dios sabe que nosotros no podemos ser objetivos. Nos cuesta mucho ser objetivos. Por eso Él prevé, ¿verdad?, que un presunto autor de un homicidio huya a una de estas 6 ciudades en busca de refugio. ¿Para qué? Para garantizarle un juicio justo. Y ese es el punto de los versos 4 al 6. Si ustedes leen ahí los versos 4 al 6, dice: el que se refugie en alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad, le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no entregarán en su mano al homicida, porque mató a su prójimo sin premeditación, sin haberle tenido odio previamente. Entonces, claramente, ¿qué nos muestran estos versículos? Que no cualquier homicida podía presentarse a la puerta de estas ciudades, ¿verdad?, y alegar que todo fue un error, y la ciudad lo recibía automáticamente, sin hacerle ninguna pregunta. No. El texto nos dice que al presentarse en la puerta de una de estas ciudades, se llevaba a cabo una especie de juicio preliminar con los ancianos de la ciudad, quienes administraban justicia. Y ellos eran los que decidían si esta persona se podía quedar o no, basándose en la credibilidad de su caso. Y el verso 6 nos dice que más adelante se celebraría un juicio completo ante toda la congregación, donde finalmente se determinaría la culpabilidad o inocencia del que hubiera causado esta muerte accidental, o si de hecho no era una muerte accidental, sino que era directamente un homicidio, un asesinato. Ahora, a pesar de que se le hubiera permitido quedarse, era evidente que una vida se había perdido, ya sea por negligencia o por accidente. Por lo tanto, habría consecuencias. Por eso el homicida, tras refugiarse en esta ciudad, no se le permitía marcharse. La ciudad se convertía no solo en un lugar seguro para él, sino también se convertía en una especie de prisión, en una especie de cárcel. Y él tenía que dejar atrás todo en su vida pasada, su familia, su trabajo, su hogar, su comunidad, y huir a la ciudad de refugio sin poder jamás salir de sus muros. Entonces, hasta aquí yo espero que logren ver con claridad cuán detallado es el ordenamiento de la justicia de Dios. Y eso nos lleva a recordar que Dios es así. Dios no es arbitrario, Dios no es despótico. Dios exige juicios justos y Él también reconoce la necesidad de controles y equilibrios, porque Él sabe, ¿verdad?, de la tendencia humana a tomar venganza en lugar de buscar justicia. Una justicia que sea proporcional con el delito que se cometió, con la falta que se cometió. Entonces, a diferencia de nosotros, el libro de Josué quiere que veamos que la justicia de Dios no falla. Puede fallar la nuestra, puede fallar la del mundo. ¿Cuántas veces oímos por ahí de malos fallos de los tribunales de justicia? Puede fallar, pero la justicia de Dios jamás falla. Ahora vale la pena también notar en este punto, no solo cómo Dios sabiamente quiere que se administre justicia, sino también aquí vemos la amplitud, o por así decirlo, la extensión de la justicia de Dios. Si ustedes se dieron cuenta cuando leímos el capítulo 20, estas 6 ciudades de refugio están bien dispersas en todo el territorio. Por toda la tierra prometida. Había 3 al este del Jordán, 3 al oeste del Jordán. Es decir, estaban en todas partes para que fueran accesibles a todos en el país. Y fíjense lo que nos dice aquí el verso 9. ¿Quiénes o quién podía acceder a estas ciudades? ¿Para quienes estaban disponibles? Dice, estas fueron las ciudades designadas
para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitara entre ellos. O sea, cualquiera que hubiese cometido un cuasi delito, un homicidio culposo, podía refugiarse allí. Estaban disponibles para todos. No solo para el israelita, sino también para el extranjero que vivía en medio de Israel. Es decir, cualquiera en la tierra de Canaán podía utilizarlas. Entonces, eso ya nos muestra otra cosa. El juicio de Dios es para todos, pero es accesible a todos también. Y esto es parte del mensaje que estas 6 ciudades transmiten. Nos hablan del carácter de Dios, de cuán generoso es Él, de cuán maravillosa es su justicia, de cuán maravillosa es su equidad. Por eso, el verso 7 se nos dice que estas ciudades no fueron simplemente asignadas o señaladas como ciudades de refugio. La verdad es que estas ciudades fueron consagradas. Consagradas. En el idioma original, la palabra es Kadash, ¿verdad? Donde nosotros tenemos la palabra Kadosh, que significa santo, consagrado. Entonces, literalmente, estas ciudades fueron separadas, apartadas para un propósito sagrado, para un propósito santo. Y por eso, como vamos a ver posteriormente en el capítulo 21, estas ciudades fueron entregadas ¿a quiénes? A los levitas. Es decir, eran lugares administrados por los líderes espirituales de la comunidad. No eran administradas por un sistema judicial secular. Eran lugares sagrados, administrados por gente santa, porque en última instancia, estas 6 ciudades y el papel que desempeñan estas 6 ciudades era recordarnos cómo es Dios. Apuntan para Dios, para su carácter, para su naturaleza. Y cuando comprendemos eso, no debería sorprendernos que en el resto de las Escrituras, el lenguaje del refugio se utiliza no para referirse a estas 6 ciudades, sino para referirse a Dios mismo. Dios mismo, ¿verdad? Es el refugio, es el lugar seguro para su pueblo. Por ejemplo, en el 2 de Samuel, capítulo 22, David ahí se asemeja a un homicida que huye del vengador de la sangre, huye a una ciudad de refugio, con la salvedad que el texto nos dice que él está huyendo de su propio pecado. Y nos dice ahí, 2 de Samuel 22, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi peña, en Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio y mi salvador. Tú me salvas de la violencia. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. ¿Qué está diciendo David? El vengador de la sangre no me puede tocar porque estoy a salvo en el Señor. El Señor es mi ciudad de refugio. Y aquí está precisamente el punto que todos nosotros necesitamos comprender. Porque a veces cuando somos conscientes de nuestro pecado, cuando nos damos cuenta cuán pecadores somos, nos cuesta volvernos a Dios. Sentimos vergüenza, nos invade el remordimiento, nos sentimos indignos. Y como lo hizo Adán en el jardín, ¿qué hacemos? Nos escondemos de Dios, huimos de Él, en lugar de correr a Él en busca de refugio. Pero Josué capítulo 20, ¿qué nos está diciendo? Dios es un refugio para todos. Él está allí para todos, Él está disponible para todos, incluso para ti. Como las ciudades de refugio estaban al alcance de cualquiera en la tierra, el Señor es un refugio para cualquier pecador que lo busque. Y Él se ha puesto a tu alcance. Por eso no debes huir de Dios cuando te sientas abrumado por la culpa de tus pecados. Debes correr hacia Él. ¿Por qué? Porque en realidad todos nosotros somos homicidas. O nosotros somos culpables. O nosotros estamos condenados ante el tribunal de la justicia divina. Y fuera de la ciudad de refugio, no estamos a salvo. Así que corre al Señor.
Que el Señor sea tu refugio en tu pecado. En todo tu pecado, ve al Señor, corre a Él, refúgiate en Él. Porque solo Él ofrece refugio para su justa ira, para su justo juicio. Ahora, antes de continuar, fíjense nuevamente aquí en el verso 6. Nos dice el texto que después que la congregación dictara sentencia a este homicida, ¿verdad?, culposo, no se le permitía salir de la ciudad. O sea, no se podía ir de allí. Y en la ley de Moisés, ¿verdad?, se dice claramente que se podía ofrecer, ¿verdad?, un precio de redención para transgresiones menores, pero no para esto. No para esto. No existía tal precio para el asesinato, porque una vida se había perdido. Entonces, en principio, no parece que es posible la redención aquí. Él queda preso en la ciudad de refugio. Allí está. Jamás podría salir de esa ciudad, porque si llegaba a salir de las murallas, se enfrentaba a la muerte. El vengador de la sangre lo podía matar. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en esto, que cuando el verso 6 nos habla de la muerte del sumo sacerdote, se refiere a que la muerte del sumo sacerdote funcionaba como una especie de precio de redención para el homicida que había huido a la ciudad de refugio. Por eso dice el verso 6, quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote que hay en aquellos días. Entonces el homicida podrá volver y venir a su ciudad y a su casa, en la ciudad de donde huyó. Fíjense, la vida del sumo sacerdote parece servir aquí como el pago de redención, el pago de la libertad de este pecador. Y les pregunto, ¿no es esa una bella referencia al Evangelio del Señor Jesucristo? Aquí se manifiesta la plenitud de la provisión de Dios para los pecadores. Y esa es la sorprendente, la maravillosa naturaleza de la justicia divina. Porque Dios no solo ha provisto refugio, un refugio accesible para todos los pecadores, sino que Él mismo ha provisto el precio de nuestra redención, de nuestra libertad, de nuestro perdón, en la muerte ¿de quién? De nuestro gran sumo sacerdote, del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Nosotros sabemos que la justicia de Dios recayó sobre Cristo para que nosotros pudiésemos vivir. Entonces, por favor, presten atención. No hay razón, no hay lógica, no hay sentido en huir de Dios, en alejarse de Dios, en intentar esconderse de Dios. No es seguro hacerlo. Este pasaje nos recuerda del peligro que todo pecador corre cuando se niega a acudir a Dios en busca de refugio. Quedas expuesto al juicio. Si Dios no es tu refugio, estás expuesto al juicio, a la muerte. Entonces, ¿por qué te negarías? ¿Por qué te negarías a refugiarte en Él si Él se ha hecho tan accesible a ti? Puedes acudir a Él en cualquier momento, sin demora, sin condiciones, sin dudar, y vas a encontrar en Él un refugio. Y es más, Él mismo pagó el precio de tu redención por completo. Tu culpa fue expiada. Tu pecado fue quitado en la muerte de Jesucristo. Él hizo todo lo necesario, proveyó todo y se puso a tu alcance para que si tan solo acudieras a Él, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Debes huir ahora mismo a la ciudad de refugio. Corre hoy mismo al Señor Jesucristo. Entrégate a Él. Solo en Él hay refugio, solo en Él hay perdón. Refúgiate en Cristo Jesús. Tenemos entonces en primer lugar el justo juicio de Dios. En segundo lugar, vemos el cuidado pastoral del pueblo de Dios. Si ustedes
se fijan en los primeros 3 versículos del capítulo 21, se nos dice allí que los levitas se presentan ante el sumo sacerdote, ante Josué, ¿verdad?, y ante los ancianos, y les recuerdan que Moisés había prometido ciudades para ellos, ciudades donde ellos podían habitar. De la misma manera como vimos en el capítulo 14 que Caleb pidió su herencia, después las hijas de Zelofejad pidieron su herencia. Aquí los levitas invocan ¿qué cosa? La promesa de Dios acerca de ellos. Dios prometió darnos ciudades, queremos las ciudades para habitar. Y el texto nos dice que se echan las suertes correspondientes y el resto del capítulo 21 que hace, detallar cómo se les designó ciudades a los diferentes clanes de los levitas. Pero antes de que uno diga, ya, esta parte de repartir tierra es tan aburrida, así que pasemos por alto este asunto, pastor, vamos a lo más interesante, caminemos rápido. Antes de pensar eso, yo quiero invitarlos a que se den cuenta que ninguna de estas ciudades estaban agrupadas en un determinado territorio que los levitas pudieran reclamar para sí. Como para que ellos dijeran, esta es la región de los levitas. Todos ellos están dispersos por toda la tierra en territorios asignados a otras tribus. De modo que en cada región, en cada herencia tribal, hay levitas viviendo en medio de ellos. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, recordemos el papel que cumplían los levitas. ¿Cuál era su función? Eran sacerdotes. Eran pastores, eran los maestros de la palabra de Dios, debían cuidar espiritualmente del rebaño del Señor. Ese era su papel, esa era su función, ese era su ministerio particular. Entonces, ¿qué está haciendo Dios al repartir a los levitas por toda la tierra? Él está dispersando a sus pastores para que sus ovejas tengan acceso a un ministerio fiel, a un ministerio que las cuide, que las enseñe, que las alimente con la verdad de la palabra de Dios, que las nutre espiritualmente. Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos aquí. Ahora les pregunto, ¿tiene algo de aburrido eso? Eso es maravilloso. Dios cuida de su pueblo y se asegura de que su pueblo sea pastoreado. Eso es maravilloso. De la misma manera que Dios dispuso y organizó, ¿verdad?, la vida nacional, que organizó las dimensiones de cada tierra asignada para las diferentes tribus, se asegura de que cada tribu, cada uno de su pueblo, sean pastoreados correctamente. Y al ver eso, nosotros debemos recordar la tarea, la responsabilidad primordial que tienen los pastores. Los pastores tienen que estar con el pueblo de Dios, tienen que estar entre el pueblo de Dios. No deben estar distantes, no deben estar desconectados, deben vivir con ellos, sirviendo y ministrando en medio de ellos. Me acuerdo que cuando estaba en el seminario, la frase típica, el pastor tiene que oler a oveja. Literalmente es medio complicado, ¿verdad? Pero se entiende la idea. Y ese es precisamente el punto aquí. Fíjense, los pastores huelen a ovejas, ¿por qué? Porque siempre están con ellas. Siempre están entre ellas, las cuidan, conocen sus necesidades. Y por eso Dios repartió la tierra de tal manera de que los levitas, sus pastores, estuvieran allí, cuidando de todo el pueblo. Por lo tanto, los presbíteros, pastores aquí presentes, o aspirantes a presbíteros, les recuerdo cuál es el ministerio más esencial que nosotros tenemos. Pues sin importar lo que hagamos en el servicio al Señor, jamás debemos descuidar esto. Esto es primordial. Esta es la tarea fundamental que Dios le ha encomendado a los presbíteros, a los pastores. Pedro, ¿qué dice? En su primera carta, capítulo 5. Apacienten el rebaño de Dios, o sea, pastoreen el rebaño de Dios. El apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos en Éfeso, ¿qué dice? Dice, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Por lo
tanto presbíteros, pastores o aspirantes a... Déjenme preguntarles. Últimamente se han dedicado a muchas tareas eclesiásticas, muchos comités eclesiásticos, comisiones eclesiásticas, a la planificación, a las finanzas. Se han preocupado de mantener en orden la iglesia local, hasta tal punto de que ya no tienen tiempo para pastorear a las ovejas del Señor. Han dado excusas para no reconocer el descuido que han tenido para con las ovejas del Señor, sobre las cuales el Señor les ha puesto. Han asistido a todas las reuniones que tienen que asistir. Han tomado todas las decisiones importantes que tienen que tomar con el objetivo de librarse de la responsabilidad más básica, que es pastorear al pueblo de Dios. Entonces tenemos aquí un testimonio del cuidado pastoral del Señor en este pasaje. Dios estructura la vida de Israel en la tierra prometida de tal manera que cada tribu tendrá una ciudad de levitas en medio de ellos para cuidarlos, para pastorearlos, para atender a sus necesidades espirituales. Entonces el Señor llama, capacita y coloca sus pastores. ¿Para qué? Para pastorear a sus ovejas. ¿Y por qué lo hace? Porque es el buen pastor, que ama a sus ovejas, que da la vida por sus ovejas. No se trata de ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia. Quiero ser presbítero para mandar, para tomar decisiones. Se trata de amar al rebaño de Dios, de ser como el príncipe de los pastores, estar dispuesto a dar la vida por las ovejas, estar dispuesto a renunciar a la comodidad, estar dispuesto a renunciar al renombre para cuidar del pequeño rebaño del Señor. Segunda cosa entonces, el buen pastor de su pueblo, pero eso no era. Dios pastorea a su pueblo. Me habré equivocado, no se lo mandé a Juan. Y tercer punto, las promesas cumplidas por Dios. Nos vamos ahí al finalcito del capítulo 21. ¿Qué sucede? Como ya hemos visto, esta gran sección que va desde el capítulo 13 hasta el 21 habla de la repartición de la tierra. Y el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que le daría. Y ellos tomaron posesión de la tierra, se establecieron allí. Y el Señor, dice el texto, les dio descanso, tal como lo había prometido a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirles porque el Señor los entregó en sus manos. Es decir, ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a su pueblo falló. Todas se cumplieron. Entonces aquí tenemos la fidelidad de Dios, el testimonio de la fidelidad de Dios para con su pueblo. De hecho, ese es el tema recurrente en estos últimos versículos del capítulo 21. El narrador, ¿verdad?, ven estas largas listas de lugares, de ciudades, de límites y todo eso. ¿Qué cosa? La inquebrantable fidelidad de Dios. Y por eso dice en el verso 43, así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. El Señor les dio descanso, tal como lo había prometido a sus antepasados. E insisto, ni una palabra de sus buenas promesas falló. Todas se cumplieron. Ahora, a veces se dice, pero aquí hay una discrepancia en el texto. Porque está esta declaración, ¿verdad?, de la conquista, que Dios les dio la tierra, que nadie les pudo hacer frente, que todos sus enemigos fueron entregados a sus pies. Pero la realidad es que, aunque la conquista ya estaba terminada, Israel no había tomado total y absoluta posesión de la tierra. Quedaban muchos enemigos en Canaán que aún no habían sido conquistados. Como hemos visto en sermones pasados, en no pocos lugares que hizo Israel, cedió y se conformó. No, son muy poderosos. No, es que tienen carros de hierro. No, es que no podemos. En fin. Entonces, ¿no será esta declaración del finalcito del capítulo 21 un poquitito apresurada? A lo mejor el narrador se emocionó,
se dejó llevar y por eso registró las cosas de esta manera. Bueno, no creo que sea así. El narrador tiene otra cosa en mente. Y los quiero llevar, por ejemplo, a Romanos, capítulo 8, verso 30, un texto más que conocido, ¿verdad? Que nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y uno dice, a ver, Pablo. Predestinados, ok. Llamados, ok. Justificados, claro, por supuesto. Pero no te fuiste al chancho, no te excediste, ¿verdad? Diciendo que hemos sido glorificados, porque aún no hemos sido glorificados. Aún batallamos con el pecado, aún está el remanente del pecado en nosotros. La obra aún no ha terminado, la conquista aún no se ha completado. ¿Cómo dice que ya se completó? Cuando preguntamos eso, estamos perdiendo de vista el tiempo pasado que utiliza Pablo ahí. Pablo dijo, glorificó, pasado. Ahora, Pablo dice lo que dice, no porque ya hayamos sido glorificados, sino porque la palabra y la promesa de Dios son absolutamente seguras y por eso nosotros somos glorificados en la promesa. Ese es el punto de Pablo aquí. Y esa promesa es tan verdadera como la realidad misma. Es tan segura y tan cierta como lo que leemos aquí en Josué. No falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, hay una coincidencia con estas afirmaciones que hace la Escritura. ¿Y por qué? Porque necesitamos entender que ahora mismo nosotros vivimos en la era de la resurrección. Vivimos en el ya del reinado del Señor Jesucristo. Él es el Rey victorioso. Es el Rey exaltado. De hecho, Él está reinando hoy sobre todo. Algunos dicen, no, Él va a reinar en el futuro. No, Él está reinando hoy. Él reina hoy. Acuérdense que durante su ministerio terrenal, ¿qué dijo Jesús? Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, debido a su muerte, su vida victoriosa, a su muerte y resurrección, el hombre fuerte ha sido atado. Cristo ha vencido. Parafraseando al famoso Owen, ¿verdad? La muerte ha muerto en la muerte de Cristo. Y todo eso es cierto. Sin embargo, la era de la gloria, la era en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, la era en que Satanás y todos los que han abrazado sus mentiras serán lanzados al lago de fuego y azufre, la era en que la maldad enfrentará el juicio final y los elegidos de Dios serán reunidos en una vasta congregación que adorará a Dios y al Cordero, la era en que la morada de Dios estará con los hombres, que Él morará con nosotros y será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. La era en que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque ya no habrá más pecado, ni más tristeza, ni más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Esa era del todavía no. Es lo que esperamos. Por eso Pablo dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Es como si Él dijera, el todavía no de la gloria es cierto, es real, es concreto, porque Dios lo prometió. Y esa es la dinámica que nosotros vemos en toda la Biblia. La certeza de esta gloria que está aún por venir es lo que permite a los escritores bíblicos hablar de ella como si ya hubiera sucedido. Y esa certeza nos da motivos para qué, para alabar a Dios, para adorar su nombre. ¿Por qué? Porque nuestro destino es seguro, total, completamente seguro. Entonces tú no vives tu vida cristiana esperando que tal vez de alguna manera, si eres lo suficientemente bueno, si te portas lo suficientemente bien, vas a llegar allí. No, no se vive la vida cristiana así. Gracias a la muerte del Señor Jesucristo,
gracias a la muerte de nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro destino es seguro. No porque seamos capaces, ¿verdad?, por nosotros mismos de completar la conquista de Canaán, ni porque seamos fuertes, sino porque Dios lo ha prometido. Y ninguna de sus palabras falla, jamás fallarán. Ninguna de sus promesas falla. ¿Y qué seguridad entonces nos da eso? ¿Qué seguridad para enfrentar una semana? ¿Qué seguridad nos da cuando tiene un lunes difícil, con lluvia, todos te mojan? ¿Ah? Un martes complicado, un miércoles preocupante, un jueves ingrato, un viernes de miedo, en el mal sentido de la palabra, un sábado estresante y un domingo triste. Podemos enfrentar todas esas cosas. No porque tenemos todas las respuestas, no porque podemos solucionar el problema, podemos enfrentar todo con confianza por la promesa de la gracia y la seguridad de la gloria. Porque a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, no hay palabras vacías en los labios de Dios. ¿Crees realmente en eso? ¿Realmente crees en eso? Porque si crees, deberías adorar a Dios. Ninguna palabra de todas sus buenas promesas falla. Todo se cumple. Entonces, queridos, hay un refugio para ti en Cristo. Acude a Él sin tardar. Dios cuida de su pueblo, dando pastores conforme a su corazón. Sea agradecido por ello. Y descansa seguro en su promesa, porque ninguna de ellas fallará. Oremos.